Hola, este es un video que amablemente con la doctora García Nadia, que ha colaborado en respondernos 4 preguntas fundamentales para los que liquidamos sueldos y jornales. Una es: ¿cuál es el alcance del fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo? Otra es: con la lluvia de notas que hemos recibido de parte de los empleados en cuanto a la no retención de la cuota solidaria sindical, si correspondía dar lugar o no mientras estuvo en vigencia el decreto. Luego, con el periodo de prueba, qué pasa con aquellos empleados que han ingresado durante la vigencia del decreto, y las liquidaciones finales que hemos practicado durante la vigencia del decreto, particularmente el artículo 245, la base de cálculo que hemos tomado. A continuación les dejo la respuesta de la doctora. Hola, soy Nadia García, soy abogada especialista en Derecho del Trabajo y Seguridad Social y en esta oportunidad voy a estar contestando algunas preguntas que me formuló Mónica Campos. La primera relativa a los alcances del fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en Sala de Feria, quien acogió el reclamo de la CGT, la mayor central obrera del país, contra los cambios en materia laboral incluidos en el decreto 70 del 23. Al hacer lugar a la medida cautelar, el título cuarto del decreto 70 del 23 se encuentra suspendido, es decir, no produce efectos hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo. Es decir, que en definitiva la vigencia o no de este título dependerá de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, quien ya anticipó que no habilitaría la feria. Para así decidir, lo que tuvo en cuenta la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, en primer lugar, es que no se acreditaban razones de necesidad y urgencia que habilitaran el mecanismo excepcional del decreto de necesidad y urgencia previsto para situaciones como, por ejemplo, pueden ser una catástrofe natural o social que impida el trámite normal para la sanción de leyes. Y además hizo énfasis en la división de poderes, por el cual el Poder Ejecutivo no puede legislar. El gobierno va a apelar la medida poniendo énfasis en la incompetencia del fuero del trabajo para así argumentar. Entiende que el fuero del trabajo es competente para entender en las controversias que pueden suscitarse entre un trabajador y un empleador y no en los alcances de una medida de gobierno como podría ser el decreto de necesidad y urgencia. Y va a insistir en que corresponde entender al contencioso administrativo federal. La Corte ya tiene otro reclamo impulsado por la provincia de La Rioja que llegó directamente al entendimiento de la Corte porque el planteo justamente derivado de un gobierno provincial. El segundo interrogante que me planteó Mónica es respecto a qué sucedía con la modificación al artículo 132, inciso C, que requiere consentimiento expreso del trabajador para, en el caso particular de la consulta de Mónica, para efectuar el descuento a la asociación sindical. Al respecto, debo mencionar que la Federación Argentina de Empleados de Comercio efectuó una consulta al Servicio Jurídico de la Secretaría de Trabajo, quien efectuó una interpretación al respecto. La Federación había efectuado 2 consultas. La primera era si resultaba de aplicación esta modificación a los trabajadores que estuviesen ya con contratos previos a la sanción del decreto 70 del 23. Y la segunda es si resultaba de aplicación a los trabajadores que se incorporaran luego de la vigencia de la reforma efectuada por este decreto. Lo que respondió es que no resulta de aplicación el requisito del consentimiento explícito respecto de los actuales trabajadores, afiliados o no afiliados, y que se encuentren prestando servicios con fecha de ingreso previo a la entrada en vigencia del DNU, atento a la irretroactividad de la norma. Es decir, que corresponde seguir realizando los aportes a la Federación, tanto respecto de trabajadores afiliados y no afiliados, que hasta el momento lo venían haciendo. El segundo interrogante consistió en si era necesario el consentimiento explícito respecto a trabajadores que hubiesen celebrado el contrato con posterioridad a la entrada en vigencia del DNU. Sin embargo, la respuesta fue también similar. Dijo que no era necesario dicho requisito, ya que el mismo resulta cumplimentado por la aceptación del trabajador del goce de los beneficios que otorga el convenio colectivo de trabajo de la actividad. Esta interpretación fue bastante cuestionada, pero es una interpretación importante que podría, al menos en este momento de incertidumbre, clarificar en la consulta que me efectuaba Mónica respecto a quienes tienen que liquidar sueldos, ¿no? La segunda consulta que me efectuó Mónica es respecto del periodo de prueba
La realidad es que, volviendo al punto inicial, el decreto se encuentra suspendido en lo que hace reformas laborales, por ende tampoco se aplica la modificación al artículo 92 bis, que elevaba el periodo de prueba a 8 meses, aún en aquellos casos en que se hubiesen incorporado los trabajadores durante la vigencia del decreto 70, porque en todo caso se va a configurar la extinción ya con un decreto suspendido. Así que la respuesta es claramente no puede aplicarse la modificación al periodo de prueba. Y la tercera consulta es qué ocurría con las extinciones que se hubiesen producido durante la vigencia del contrato de trabajo y la modificación al artículo 245 en cuanto a la base de cálculo y si era posible o era materia que pudiera ser controvertida por los trabajadores, y la respuesta es afirmativa, ¿no? Claramente los trabajadores, que son muy pocos casos, entiendo, que hubiesen ocurrido y le hubiesen aplicado esta reforma, claramente pueden cuestionar no solo por el hecho de la inaplicabilidad del decreto ante la suspensión, sino también respecto a su constitucionalidad. Espero haber sido de ayuda, quedo a disposición, les mando un cariño muy grande y el mejor de los años para todas y todos.